Domingo Plácido, la sociedad ateniense. La evolución social en Atenas durante la Guerra del Peloponeso. Capítulo 7. El ejército y la marina. Guerra y sociedad. A pesar de todas las transformaciones experimentadas por la ciudad de Atenas a lo largo de la Pentecontesia, al comienzo de la Guerra del Peloponeso seguía siendo, desde el punto de vista de la organización militar y de las relaciones de ésta con el cuerpo cívico como colectividad definida políticamente, una ciudad fundamentalmente hoplítica. Sin duda, los resultados de las guerras médicas y las medidas relacionadas con la figura de Temístocles, así como el desarrollo del imperio, el expansionismo evergético de Simón y la política de redistribución ciudadana de Pericles, con las transformaciones institucionales que se vinculan a la personalidad de Efialtes, hicieron posible que se operaran profundas transformaciones en el plano de los hechos. Ahora bien, la imagen institucional y la organización de los cuerpos de ciudadanos constituían la democracia en el sentido originario, dado que la base seguía siendo el demos clisténico de carácter territorial, fundamento del catálogo y de la organización militar. El reclutamiento se hacía delante del altar de los héroes epónimos de las tribus de tradición clisténica. Gracias a la Constitución de Atenas, se sabe que los hombres estaban divididos en clases de edad entre los 18 y los 59 años y que, junto a los epónimos de las tribus, había también un epónimo de la clase de edad que servía para definir el reclutamiento. Las dos primeras clases son los neotatoi o efebos, las 10 últimas las de los presbitatoi. Este constituía, pues, un cuerpo cívico de carácter excluyente a pesar de todas las transformaciones democráticas. En este sentido, es conveniente distinguir el número de hoplitas cuando el autor se refiere a los combates entre los 20 y los 49 años, del número del Seugitai, los que formarían el conjunto de la clase. En los comienzos de la Guerra del Peloponeso e incluso en la época de la Pentecontesia, el sistema es citado por Tucídides, cuando los atenienses decidieron ayudar a los megarenses atacados por los corintios sin necesidad de abandonar los frentes de Egipto y Egina. Probablemente en el año 457 tuvieron que enviar a los más viejos y a los más jóvenes, según expresión de Tucídides, para referirse a las clases que habitualmente permanecían en el territorio de la ciudad. Ahora, como hoplitas, los enviaron a luchar a un territorio próximo al Ática. Más tarde, cuando enumera los recursos con que Pericles cree que cuenta la ciudad, al referirse a los hoplitas, habla de 13.000, aparte de los 16.000 situados en guarniciones y en los muros, entre los que estaban los más viejos y los más jóvenes, además de todos los metecos que eran hoplitas. Esta era una misión más habitual, la de atender a la ciudad misma, pero también a las guarniciones próximas y las situadas en las ciudades ultramarinas que por el tipo de relaciones sostenidas con Atenas lo habían precisado. Tucídides aclara de todos modos que este era el número de los encargados de la vigilancia al principio, cuando atacaban los enemigos. Más tarde, cuando los atenienses pasaron a realizar acciones ofensivas, Tucídides habla, por ejemplo, de que no menos de 3.000 metecos se habían sumado a la expedición hacia el Peloponeso. Esta última participación merece también un comentario, pues hallamos dentro del cuerpo cívico un importante grupo de no ciudadanos, sintomático del carácter no coincidente de la ciudadanía y la economía. Los metecos permanecen estatutariamente al margen del cuerpo cívico que forma el ejército hoplítico, pero pertenecen a él económicamente, pues, en definitiva, la base del cuerpo cívico es económica, fundamentada inicialmente en las relaciones con la tierra, pero excepcionalmente con el montante equivalente al que permite al hoplita sostener su propio armamento. El cuerpo fundamental del ejército se hallaba formado, pues, por los hoplitas, ciudadanos propietarios de tierras,
pero estos imponían también sus condiciones económicas de forma que podían ser hoplitas quienes, no siendo ciudadanos, cumplían los requisitos económicos, aunque al mismo tiempo el fenómeno hoplítico definía a la sociedad en su conjunto hasta implicar en sus criterios a aquellos que no eran hoplitas. No se sabe hasta qué punto se incluía a los cetes en las listas que se definían precisamente a partir de tales criterios. La guerra del Peloponeso constituye sin duda el período más importante para la transformación de las estructuras hoplíticas, tanto en el plano militar como en el social. Los cambios revisten aspectos variados, donde los factores parecen seguir direcciones distintas y hasta opuestas para configurar una nueva realidad. En el capítulo que dedica a la efebía, la Constitución de Atenas de Aristóteles, tal institución de tradición hoplítica parece extendida a toda la ciudadanía, pero ésta se halla a su vez sometida a una serie de restricciones, resultado sin duda de los cambios que han tenido lugar a lo largo de la guerra del Peloponeso. Ahora bien, los efebos se ven sometidos a pruebas militares entre las que, desde luego, predominan las que sirven para su formación como hoplitas, pero también aprenden a manejar el arco y la jabalina como los peltastas, cuerpo formado tradicionalmente por los sectores de la población que no alcanzaban el estatuto propio del hoplita. Los límites se rompen en la práctica militar y en los contornos sociales se abren tanto en un terreno como en otro, pues combaten de un modo más variado quienes socialmente tienen una procedencia más variada, pero esto ocurre cuando la sociedad cívica tiende a volver a cerrarse sobre los límites propios de los hoplitas, sobre la posesión de la tierra, que reduce las posibilidades de que, en otros campos de la vida militar, participe el ciudadano que no posee las cualificaciones que se desprenden de su naturaleza de propietario agrícola. En efecto, la guerra del Peloponeso ha debido de representar un importante punto de inflexión en este terreno. El ejército hoplítico era una realidad compleja, constituida por los elementos sociales vinculados al desarrollo de la polis y de su territorio, y por la táctica militar específica, caracterizada por un modo de lucha terrestre relacionada con la defensa del territorio cultivado y con los modos de solidaridad propios de la organización tribal en que se asentaba la polis arcaica. La victoria de Maratón había servido en Atenas para consolidar tanto las tácticas como el peso social de los hoplitas, convertidos en defensores de la ciudad y del sistema democrático. El desarrollo de la guerra naval, sin embargo, transforma a los hoplitas en combatientes aislados sobre los barcos. Ya en el decreto de Temístocles se cita a los 10 epibatai, soldados de infantería transportados en el barco para atender al combate cuerpo a cuerpo que pueda producirse en el encuentro de las naves, donde naturalmente no están en condiciones de desarrollar sus virtualidades como ejército compacto y solidario, mutuamente protegido por la colocación de los escudos, donde no era posible la huida individual. En las naves, los hoplitas ocupaban un lugar social de prestigio, pero en la batalla desempeñaban un papel secundario, lo que sin duda era fuente de contradicciones. Sus potencialidades solo se desarrollaban en los desembarcos, pero aquí es donde Platón observa el punto clave de su decadencia, pues para él, al ponerse a combatir en las costas junto a las naves, se favorecen sus posibilidades de elegir la fuga en los momentos de peligro y de romper las características tradicionales del ejército hoplítico. Es posible, en efecto, que las ocasiones en que Tucídides menciona los 10 epibatai puedan identificarse con excepciones cuya finalidad se halla en la acción devastadora de territorios enemigos. De todos modos, el prestigio del epibates se individualiza frente a la función colectiva previamente fomentada, lo que repercute en las manifestaciones ideológicas del grupo y de la ciudad. De todos modos, Tucídides menciona a muchos hoplitas en el momento de trabarse la batalla naval entre corcirenses y corintios. Otra cosa es que se envíen los hoplitas a las naves con una misión específicamente terrestre, como cuando Calias y otros 4 estrategos
se dirigen a evitar la defección de las ciudades con 2.000 hoplitas y 40 naves, pues las acciones se movieron principalmente en tierra firme en torno a Potidea en la península de Palene. En relación con esta forma de actuar, también fue más que nada motivo de problemas el hecho de que Demóstenes transportara epibátai en sus naves cuando llevó a cabo la expedición contra Etolia, pues, según Tucídides, utilizó en el desembarco tropas aliadas junto con los 300 epibátai de las propias naves, pero aquello resultó un fracaso, pues murieron más de 120 hoplitas, según el propio historiador, al entrar en contacto con tropas organizadas de modo diferente, de acuerdo con el carácter primitivo de la sociedad etólica, en un choque similar al que desconcertaba a los persas frente a los escitas, según Heródoto, o a los franceses frente a los guerrilleros del norte de España, o a los yanquis frente a los vietnamitas. De hecho, Demóstenes ha tenido que actuar más de una vez con arqueros y tropas ligeras, como en Ambracia, en terrenos específicos contra pueblos organizados de manera preurbana, lo que ha obligado a que hoplitas y tropas ligeras adopten tácticas parejas más propias de las últimas que de los primeros. Aquí Demóstenes recibe también formas peculiares de mando atribuido por las tropas en campaña, ajenas en cierta medida a las formas propias del funcionamiento de la ciudad hoplítica como hegemón de la alianza entera al margen de los estrategos. De todos modos, el choque se manifestó violentamente y los hoplitas no supieron enfrentarse a las tropas ligeras de Anfiloquia, buenas conocedoras del terreno, por lo que terminaron lanzándose al mar en busca de las naves atenienses fondeadas enfrente. Demóstenes, en sus alianzas, ha llevado a cabo una conversión táctica de sus tropas que los sitúa en posición ajena a la tradición hoplítica, con lo que ha logrado colocarse en el otro lado de las disyuntivas tácticas y aparecer como ajeno a la actitud defendida por los espartanos. Luego, los hoplitas lacedemonios consideraban poco digno su enfrentamiento con las tropas de Demóstenes, precisamente porque sin duda había tenido que adaptarse a las condiciones de los combatientes con que antes se había enfrentado. De otro lado, el historiador Tucídides marca de esta manera el hecho de que los atenienses que han participado en Pilos no son precisamente los miembros de los ejércitos hoplíticos, sino los que hieren de lejos con las piedras o los arcos, los que se reclutan entre el demos suboplítico. En Heracles de Eurípides, versos 151 al 164, Lico habla con desprecio de las hazañas del héroe conseguidas con el arco, a las que contrapone el heroísmo del guerrero portador del escudo y de la lanza, firme en su puesto. La contraposición es clara y se suele poner en relación con los hechos contemporáneos de Pilos y Delio. La posición de Eurípides es menos clara, pues Lico, el defensor de los hoplitas, es el tirano asesino que obtiene el puesto a través del crimen. El héroe arquero Heracles se contrapone ventajosamente sus hazañas a personajes caracterizados como hoplitas al estilo de Gerión, definido por el triple escudo, lanza y casco de algunas de sus representaciones. Ideológicamente, se permitía la ambigüedad, pues el arquero no era solo el personaje socialmente inferior, sino también el que se identificaba con el héroe civilizador de la prehistoria mediterránea. Si a escala de las representaciones se permite esa ambigüedad, donde están implicadas las contradicciones generales de la historia griega, en la práctica concreta se muestra igualmente la inseguridad resultante del momento específico de la guerra y de su influjo sobre las alteraciones de la sociedad. El epibates en la nave recibe una consideración social que lo equipara a los arcontes, cuando se encargan, como en Tucídides, de hacer las libaciones en copas de oro y plata. Tal prestigio, sin embargo, no se corresponde con su papel real en las batallas navales. De hecho, en este campo, su función iba quedando socialmente rota y en la expedición a Sicilia, Tucídides dice que, del total de 5.100 hoplitas,
La participación ateniense estaba formada por 1.500 del catálogo y 700 cetes, como epibátai de las naves. La intervención en la guerra naval va modificando paulatinamente la posición de los hoplitas. La marcha misma de la guerra va definiendo sutilmente las relaciones hasta que Leonte y Deomedonte, que reclutaron epibátai de entre los hoplitas del catálogo, tuvieron que hacerlo a través de una recluta forzada, Anancastus. Aristóteles, en Política, en un texto desde luego posterior a la realidad aquí descrita, expone las aspiraciones de una ciudad adecuada a los ideales hoplíticos en el momento de plantearse la necesidad de poseer una flota. En ella, el soldado debe ser libre y de a pie para controlar la marina, mientras que los marinos deben salir de los periecos y cultivadores de la tierra que, por otra parte, no tienen por qué formar parte de la ciudad. La situación es la contraria de la que se está produciendo en la guerra del Peloponeso, en que los cetes ciudadanos, equiparables al perieco desde el punto de vista de quien identifica ciudadanía con posesión de la tierra, son quienes ejercen como soldados de infantería en las naves, entre otras cosas, porque son quienes tienden a controlarlas en la ciudad democrática. El libro octavo de Tucídides se refiere a momentos socialmente críticos en el desarrollo de la guerra. Para los hoplitas del catálogo, intervenir en una lucha naval en cuyos objetivos no participan se convierte en motivo de aparente resistencia. En el año 409, sin embargo, Jenofonte establece una distinción en helénicas al referirse a las operaciones de Trasilo en Éfeso, en las que desembarcó por un lado a los hoplitas y por otro a los caballeros, peltastas, epibátai, a todos los demás. Aquí sí parece haberse impuesto una distinción de los hoplitas y de los cetes embarcados, producto de la agudización de la coyuntura que había llevado antes a embarcar a estos últimos como si fueran hoplitas. Lo canónico es la interpretación de Aristóteles, que corresponde al hecho de que los cetes no defienden la ciudad y por lo tanto no disfrutan de la ciudadanía. Es también lo que se desprende del uso de los términos cetes y ceticón por los oradores, según el léxico de Harpocración, que cita a Antifonte indignado: hacer hoplitas a todos los cetes, reacción ante los trastuerques sociales que se operan en los momentos finales de la guerra. El lexicógrafo deduce que eran los más pobres, aporótatoi, y que no desempeñaban ningún cargo porque no formaban parte del ejército, uc stratunto, citando a Aristófanes. El problema estribaba en que durante la guerra del Peloponeso sí se operaban transformaciones que permitían que los metecos participaran en las expediciones hoplíticas, del mismo modo que los cetes realizaban la función naval propia de los hoplitas, la del epibates, entre otras cosas, porque los hoplitas como epibátai perdían en gran medida su propia naturaleza como hoplitas. Estos están entrenados para combatir en tierra en determinadas formas de alineación y en un lugar especialmente elegido para ello, para evolucionar formando parte de un colectivo tribal para lo que se necesita una preparación específica que practicaban más los espartanos que los atenienses, según Pericles en el discurso fúnebre de Tucídides. Pero el mismo Pericles, algo más adelante, alaba las virtudes hoplíticas del pueblo ateniense. Se haya sumido en una contradicción al defender una política que pretende prescindir de los hoplitas y contar con ellos como ejército, aunque sus intereses económicos quedaran relegados, olvidando que el ejército hoplítico funciona porque se siente solidario con la ciudad en la defensa de intereses comunes que tradicionalmente van vinculados a la tierra. En este período funciona, con todo, el peso ideológico que Pericles quiere mantener para fomentar la solidaridad, pero en conflicto con las realidades básicas que han desarrollado tales formas ideológicas, por lo que es el momento en que se agrietan los lazos propios de la ciudad como comunidad básicamente hoplítica. En definitiva, él mismo aparece representado como hoplita. En cambio, el desprestigio de sus sucesores va unido muy frecuentemente a su alejamiento del servicio como hoplitas.
pero por mucho que el Epibates conserve en la nave su prestigio social, la superioridad de los intereses contrapuestos y las derrotas militares consiguen reducir la capacidad de la institución política ciudadana para mantener los lazos vinculantes. Desde que se inició la guerra propiamente dicha, en el 431, las acciones de los hoplitas atenienses se hallan mayoritariamente vinculadas a las naves, una vez adoptada la estrategia por la que no se protegían los territorios del Ática ante las incursiones peloponésicas. Las 100 naves encargadas, como contrapartida, de devastar las costas del Peloponeso llevaban, según Tucídides, 1000 hoplitas y 400 arqueros. Si los espartanos no han conseguido que los atenienses movilizaran sus tropas de tierra para salirles al encuentro, tampoco han impedido que realizaran sus expediciones navales. Durante toda la guerra arquidámica, la democracia se asienta en el poder naval, por lo que, salvo circunstancias excepcionales, toda la energía se enfoca en esa dirección. Ahora bien, tanto el número de naves y hombres como la duración de la campaña hacen pensar que los objetivos navales están contaminados por los hoplíticos, que quedarían no tanto abandonados como desplazados para hacerlos coincidir con los de la masa náutica. Así se explicaría la mención específica por parte de Tucídides de los hoplitas encargados de devastar las tierras del Peloponeso como contrapartida a sus propias pérdidas y de forzar así a los espartanos a abandonar el Ática. La forma de actuar de los atenienses, sin embargo, los perjudicó, pues, según Tucídides, Brásidas se presentó con un ejército de 100 hoplitas, los sorprendió dispersos por el territorio de Metona y los obligó a recluirse. Los hoplitas, en definitiva, seguían sin tener oportunidad para actuar como tales. La contrapartida real estuvo en el masivo ataque a Mégara con 10.000 hoplitas, donde participaron también los que habían ido a la expedición en torno al Peloponeso. De todos modos, la fuerza se hallaba dispersa por causa del asedio de Potidea, donde había 3.000 hoplitas, por lo que entonces fue la primera vez que los hoplitas metecos participaron en una campaña exterior, donde también participó una multitud no pequeña de psiloi, soldados de armamento ligero, cetes. La expedición, como gran manifestación hoplítica y ciudadana, estaba contaminada, pero desempeñaba una función patriótica, ideológica, materializada en la presencia del propio Pericles como estratego. La causa de esta expedición en concreto puede atribuirse a los efectos del decreto de Carino, citado por Plutarco en su Vida de Pericles, que prescribía que cada año se devastara el territorio de Mégara, entre otras muestras de hostilidad, en represalia por el asesinato de Antemócrito, heraldo ateniense que había recibido la muerte en la Megáride cuando iba a comunicar el decreto de Pericles sobre exclusión de puertos y mercados. Existe una tendencia a mezclar todos los elementos de las relaciones entre Atenas y Mégara para convertirlos en una de las causas de la guerra del Peloponeso, lo que parece el resultado de ciertas confusiones procedentes de las mismas fuentes antiguas. Resulta notable, sin embargo, que estas acciones hoplíticas puedan considerarse el resultado de los enfrentamientos anteriores con Mégara, dado que en ello lo que se revela importante, por ejemplo en Tucídides, es la disputa por la tierra fronteriza y la acogida de esclavos fugitivos, factores que afectan a la economía de los agricultores fronterizos de manera especial, lo que pueda parecer como el elemento principalmente hoplítico, sino de las causas, sí de los primeros momentos de la guerra. De todos modos, el otro factor que se cita en Tucídides, el que afecta al uso de ciudades y puertos, no tiene por qué estar excluido, pues de hecho las expediciones contra Mégara se acabaron con la conquista del puerto de Nicea en 424. Así se nota que, en la política de Pericles, la concentración coyuntural en el plano de los intereses hoplíticos afectados por los acontecimientos de la guerra no impide que los controles marítimos prevalezcan como objetivo genérico, aunque aparezcan detrás de acciones material e ideológicamente dirigidas en su primer plano a satisfacer otras necesidades políticas e ideológicas.
También en el año 430, los atenienses hicieron una expedición para devastar las tierras del Peloponeso como contrapartida expresa de la incursión espartana en Ática que llegó hasta la zona de Laurio. Iba Pericles y llevaba 4.000 hoplitas, además de 300 jinetes en naves entonces dispuestas por primera vez para ello, según Tucídides. Resulta interesante la participación de otro de los sectores que, durante estas fechas, se consideraba afectado negativamente por el tipo de política que hacía Pericles. Tucídides habla de que llegaron a concebir la esperanza de apoderarse de la ciudad de Epidauro, lo que sin duda habría transformado la táctica de Pericles en un ataque terrestre al estilo de la ciudad hoplítica, factor que no dejaba de estar presente en estos momentos a pesar del aparente monolitismo de la política seguida. Las campañas más agresivas se desarrollaban de hecho de aquella manera. Las victorias de las fuerzas atenienses ante las ciudades calcídicas de Tracia, según la narración de Tucídides, constituían los logros del ejército hoplítico frustrados por la actuación de caballeros y tropas ligeras. Los hoplitas habían conseguido vencer y devastar los campos. La tensión sigue manifestándose en las campañas de los primeros años de la guerra. Los estrategos no renuncian a conducir a las tropas de los hoplitas a realizar campañas en la tierra interior. Los resultados son variables, pero tienden a producir una imagen negativa. Los hoplitas que como Epibatai habían ido en las naves de Formión de Naupacto intentan una expedición por los territorios de Acarnania. Iban con ellos hoplitas mesenios de los que habían sido asentados en Naupacto, donde al parecer los atenienses habían ayudado a organizar una polis estructurada sobre el mismo sistema tradicional de ocupación de la tierra y defensa hoplítica del territorio. Pero las condiciones geográficas de Acarnania se revelan imposibles y las tropas vuelven a Atenas con el fruto exclusivo de la guerra naval en la primavera del 428, según Tucídides. Las situaciones difíciles se van multiplicando de modo contradictorio. Potidea cayó por fin ante el asedio, pero lo hizo a través de un acuerdo aceptado por los estrategos atenienses en opinión de Tucídides, porque veía la situación precaria de sus ejércitos que, además, en palabras del mismo autor, en el momento de hacer el balance económico de la guerra para los atenienses, resultaban especialmente costosos, pues cada hoplita recibía un dracma para él y otra para su hipéretes. El asedio había provocado problemas ya anteriormente, pues dice el historiador que la expedición de refuerzo enviada bajo el mando de Agnón y Cleopompo había tenido que volverse parcialmente porque iba contaminada por la peste y había sembrado la enfermedad entre los de Formión. La situación era consecuentemente muy mala para los combatientes y para el tesoro, y sin embargo los atenienses acusaron a los generales de haber llegado a acuerdos precipitadamente, pues pensaban, dice Tucídides, que podían haber vencido la ciudad de acuerdo con sus propósitos. No es fácil definir dentro de la ciudadanía qué sectores podían estar interesados en llevar el ataque hasta sus últimas consecuencias. Si la ciudad se entregaba y los atenienses pudieron luego enviar unos 1.000 colonos para repartirse en lote su territorio como cleruquías, según las precisiones de Diodoro, la única aspiración habitual que podía haberse quedado sin satisfacer sería la de esclavizar a la población. Andrapodicein, de acuerdo con las prácticas normales de la guerra en cada caso en que se producía una sumisión de este tipo, o la de que fueran los mismos potidiatas los que cultivaran las tierras como pasaría poco después en Mitilene. Los atenienses llegaron a un pacto con los habitantes de Afitis para que, a cambio de ciertos privilegios, se encargaran de la protección de la colonia. Dentro del episodio y de sus circunstancias, otro factor permanece como objeto de controversia, el de las dracmas recibidas por el hoplita y sus hiperetes a lo largo de la campaña de asedio a Potidea. Normalmente las referencias a la paga aluden a los marineros. Los hoplitas aparecen en Tucídides
cuando se trata de la alianza por la que los soldados contribuyen con el citos para las tropas de los colaboradores. Los marinos, por otro lado, cobran habitualmente la mitad, 3 óbolos. La situación al final de la guerra, cuando las tropas entran al servicio de Ciro, no es comparable, pues se mueve ya dentro del mundo en que pasan a predominar los sistemas basados en la contratación de tropas mercenarias. En los Caballeros de Aristófanes se han visto con frecuencia alusiones al episodio de Potidea. En la Parábasis, interpretada como alegato contra Cleón y los hoplitas, en los versos 565 al 580, los caballeros se erigen en defensores de la ciudad gratis, noblemente, así como de los dioses nacionales, Theois Epijoriois, los del territorio. Tal vez los hoplitas de Potidea cobren por ir en las naves como epibatai, con lo que abandonan la misión tradicional ligada al territorio para desarrollar campañas impropias lejanas. En tales campañas, como les ocurre en general a los epibatai, experimentan una cierta alteración de su naturaleza social. Como los marineros cobran, pero no solo reciben el doble, sino que además también tienen la posibilidad de llevar a su servidor sostenido por el tesoro público en la misma cantidad. Seguramente esta era la circunstancia que no cabía en la mentalidad aristofánica apegada a la tradición hoplítica, partidaria de aceptar el apoyo de los caballeros y no de asimilarse a los miembros de la flota. Por estas fechas, por otra parte, empieza a plantear problemas el número de hoplitas del ejército ateniense. También fue un ejército de 1000 hoplitas atenienses el enviado a las órdenes del estratego Paquete a reprimir la revuelta de Mitilene en el otoño de 428. Tucídides comenta que ellos mismos tuvieron que desempeñar las funciones de los remeros, tanto si el motivo concreto se hallaba en la falta de dinero para pagar el mistos de los cetes, que habitualmente se dedicaban a ello, lo que reforzaría la opinión de que los hoplitas no lo recibían como tal, como si hubiera que buscarlo en la crisis demográfica, lo que sería raro que no afectara incluso más específicamente a los hoplitas. Es evidente, en cualquier caso, que en sí mismo resulta un hecho representativo de la crisis que introducía factores de indiferenciación entre los sectores sociales. Tradicionalmente, los remeros solo actuaban en las naves, los hoplitas solo combatían en tierra. El epibates había sido un puente al luchar en ocasiones desde las naves. Más grave era ahora que tuvieran que tomar los remos como los cetes. Las señas de identidad del hoplita como guerrero y como miembro de un sector económica y socialmente definido se deterioran cada vez más. Se ha visto que el episodio de Mitilene contribuyó a alterar muchos de los presupuestos ideológicos de la democracia ateniense. El de la indefinición de los hoplitas no sería uno de los factores menos importantes. En la misma fecha, los hoplitas que pudieron acudir para poner orden en la isla de Corcira al mando de Nicóstrato eran, según Tucídides, los mesenios asentados en Naupacto. Los hoplitas son, en efecto, víctimas caídos en la guerra, afectados por la peste, de una estrategia guiada genéricamente por intereses ajenos a los suyos y que los llevan a actuar en contra de sus propios presupuestos, tanto sociales como tácticos. Tucídides sabe calcular que las pérdidas por la epidemia eran en 426 de 4.400 hoplitas y de 300 caballeros, cifras que corresponderían aproximadamente a un tercio de la población, pero que entre los hoplitas resultaría incluso ligeramente más alta en proporción al total, pues Tucídides especifica que se trata de los encuadrados en la taxis, no del ordo hoplítico en su totalidad. En el difícil año 426, la fuerza más importante que salió de Atenas, mayor que la que iba a recorrer las costas del Peloponeso, fue la que se dirigió a Melos al mando de Nicias, seguramente porque a los objetivos normales de devastar el territorio y, en caso favorable, intentar tomar una ciudad,
se unía otro más directamente relacionado con las necesidades económicas que se hacían patentes en Atenas y con el sostenimiento de las pagas en favor de los cetes. Tucídides menciona 2.000 hoplitas, mientras que Diodoro habla de 3.000. Solo consiguieron el primero de los objetivos, pues la ciudad resistió y los atenienses tuvieron que hacerse fuertes, pero los proyectos de Nicias eran evidentemente de gran alcance, pues no solo se unió luego a Hiponico en Oropo y el territorio de Tanagra, sino que continuó en las costas de la Lócride para dirigir posteriormente sus fuerzas contra Corinto, uno de los puntos neurálgicos de la alianza enemiga, y continuar después a la Argólida. Diodoro, que parece mezclar los acontecimientos de varios años en una especie de narración de las gestas de Nicias, menciona también aquí la toma de Cítera y la esclavización de la población de Tireas. La coherencia no cronológica del capítulo habría que buscarla tanto en el protagonismo del estratego como en el sentido agresivo de la política militar de los hoplitas, integrados durante algunos años de triunfo de las actitudes más belicistas en la corriente dominante, de la que sin duda obtenían beneficios en la apropiación de tierras y de hombres. Tucídides se limita en el tiempo a desarrollar la continuación de las acciones de Nicias e indica cómo en Oropo pasaron a avanzar por tierra a pie para dirigirse al territorio de Tanagra. Los avatares concretísimos de la guerra revelan las tensiones producidas por la confluencia de tácticas y aspiraciones de los sectores sociales. En el episodio de Pilos, Demóstenes seguiría utilizando los hoplitas mesenios, pero también tuvo que armar de mala manera a los marineros, según Tucídides, con lo que se produce una nueva inversión donde tienen que funcionar como hoplitas quienes, ni por entrenamiento militar ni por encuadramiento social, se adecuaban a las condiciones admitidas para ello. Cleón, en cambio, sí viene con un contingente de 800 hoplitas que embarca para combatir en la isla de Esfacteria, donde se hallan los espartanos asediados. Sin embargo, cuando los hoplitas espartanos trataron de ordenarse para el combate hoplítico frente a los atenienses del mismo rango, no pudieron, pues quienes atacaban eran las tropas ligeras, mientras que los hoplitas no les hacían frente, sino que permanecían inactivos. Cuando Tucídides explica que el número de muertos atenienses frente a la cantidad de espartanos caídos o apresados había sido escaso, dice que no había habido una batalla regular, estadía, sometida a las normas del combate hoplítico. Las acciones de Nicias en el plano militar continúan en la misma línea. En el verano de 424, en una expedición, se dirigen a Citera, isla habitada por periecos, según Tucídides, que insiste en el interés que en ella tenían los espartiatas, pues venía a ser su puerto para las naves procedentes de Egipto y de África, punto de protección frente a piratas y lugar de contacto con Sicilia y Creta. La acción de Nicias, con 2.000 hoplitas, no se dirige ahora hacia las ciudades para devastar sus territorios. Su objetivo parece doble. Por una parte, desde ahí se podía sustituir a los espartanos en el control de los mares, punto estratégico cuyas ventajas destaca Tucídides en el plano militar como en el económico. Por otro lado, que la isla estuviera habitada por periecos controlados por una guarnición y un Quicerodiques podía facilitar el intervencionismo a través de acciones que pudieran quebrar las estructuras espartanas si los periecos aprovechaban la coyuntura para liberarse de sus dependencias. De hecho, en el movimiento rebelde que se concentró en el monte Itome habían participado periecos de Turios y Etea. Ahora también su resistencia fue mínima e inmediatamente llegaron a un acuerdo con Nicias. Tucídides indica que la rapidez se debió a ciertas conversaciones previas del estratego ateniense con algunos de ellos, que mostraron la conveniencia de los acuerdos en una relación con los nuevos dominantes que muy probablemente no era peor que la sostenida con los espartanos. Así, cuando estos tratan de recuperar el control, lo hacen con gran precaución,
por temor a que las rebeliones pudieran aumentar los desastres de que recientemente habían sido víctimas. Citera se convirtió así para los atenienses en un punto de partida para devastar los territorios de la península sin encontrar mucha resistencia e incluso llegaron a colocar un trofeo por una victoria en suelo laconio evidentemente pequeña, pero tal vez con ello se satisfacía el orgullo hoplítico, vencedor ocasional sobre tropas espartanas que además habían puesto en desbandada a las tropas ligeras. En el mismo año 424, los estrategos Hipócrates y Demóstenes intervienen en Mégara a favor del demos. Fueron tropas ligeras y aliados plateenses los que permitieron que los hoplitas al mando del primero entraran en la ciudad de Nicea. A pesar de que se esperaban nuevos hoplitas, la intervención de los hoplitas de Brasidas frustró el plan para controlar Mégara, donde el dominio del territorio podía haberse sumado al del puerto de Nicea para satisfacer las aspiraciones de los sectores en acción. Ya a principios del invierno, Hipócrates se presenta en Delio con un ejército masivo de ciudadanos, metecos y aliados. Se trata de disponer una guarnición estable mientras que las tropas ligeras se volvían tras haber realizado la fortificación. La importancia de los contingentes parecía estar en contradicción con la aparente modestia de los propósitos. Sin embargo, en el plano territorial, tal vez no fueran tan modestos, habida cuenta de la importancia del ejército hoplítico movilizado tras el fracaso de Mégara. El problema estaba en la propia capacidad de la ciudad para movilizar el ejército hoplítico, lo que intenta suplirse a través de la leva en masa. Ahora bien, esto mismo planteaba otros problemas. Junto a los hoplitas alineados regularmente, tropas ligeras armadas como hoplitas, al decir de Tucídides, no había ni las había habido en la ciudad. Eran siloi, sin armas, aoploi, extranjeros y ciudadanos del Asti, posiblemente cetes, que en su mayoría habían regresado nada más construirse la fortificación. El tono narrativo de Tucídides parece indicar un cierto reproche por el abandono a su suerte de las tropas hoplíticas. Después de Delio, Nicias continúa las campañas en Tracia, pero junto a un ejército de 1000 hoplitas atenienses, la mayoría del contingente era de peltastas aliados, arqueros o mercenarios tracios. De hecho, el desarrollo de la estrategia favorecía más a este tipo de tropas que a los hoplitas, al margen de que estos fueran las principales víctimas de la derrota de Delio. Todos los factores se juntan para disminuir el protagonismo de los hoplitas, que en la principal acción solo pudieron intervenir a través de un cuerpo selecto de 60 hombres, mientras que el verdadero protagonismo estuvo en el resto de las tropas. También Cleón se dirigió en 422 a la costa tracia con 1200 hoplitas, 300 caballeros, fuerzas aliadas más numerosas y 30 naves. Tucídides aprovecha la oportunidad mientras narra los preparativos de la batalla contra Brásidas para señalar la prueba de la falta de coordinación entre Cleón y los ejércitos hoplíticos. Primero, con el fin de aplazar la batalla, mandó que se hiciera la maniobra por la izquierda, único modo posible según el historiador, crítico y estratego. El ejército hoplítico tenía que ofrecer al lado izquierdo por el que se hallaban los soldados protegidos con los escudos. Cleón, sin embargo, creyó tener tiempo para maniobrar en sentido contrario y ofrecer el lado desnudo al enemigo. Tucídides hace exclamar a Brásidas, lleno de alegría, que evidentemente tales tropas no tienen costumbre de hacer frente a un ataque. El espartano aprovechó la oportunidad que le daba el episodio, reflejo militar de los desajustes provocados en la ciudad, cuando el ejército hoplítico subsiste, pero bajo el mando de individuos cuya extracción social y carrera política no se hallan vinculadas a la estrategia. La hegemonía de los demagogos concierta con los intereses de una parte de la población, pero no con el conjunto de ella, y sobre todo choca con las tradiciones hoplíticas. Los desajustes y faltas de entendimiento entre Cleón y el campesinado manifiestan aquí sus consecuencias en el plano de la vida militar. Ello ocurre precisamente en un momento clave de inflexión
del desarrollo de la guerra, coincidente con la creciente agudización de los desajustes sociales. Cuando, tras la paz de Nicias, vuelven a iniciarse los conflictos con la iniciativa de Argos y la de Alcibíades, estratego ateniense, este tiene que conformarse con actuar con pocos hombres atenienses, en palabras de Tucídides. Luego, el estratego pudo convencer a los atenienses para que lo enviaran con 1000 hoplitas. Si los indicios de la nueva etapa bélica venían determinados por la conjunción de intereses imperialistas entre cetes y joven aristócratas en trance de realizar carreras políticas y militares, también empiezan a interferirse nuevos factores tendentes a controlar territorios de ciudades próximas y aliadas que pudieran afectar a zonas en litigio, campos de acción del hoplita ateniense, frustrado por las vicisitudes concretas de las últimas etapas de la guerra arquidámica, Megara y Delio principalmente. Luego vino un nuevo refuerzo de 1000 hoplitas y 300 caballeros, sin que Alcibíades fuera ya estratego. Diodoro habla de 1000 hoplitas selectos al mando de Laques y Nicóstrato. La derrota de Mantinea pareció acabar con las renacidas aspiraciones territoriales. La nueva expedición hoplítica volvería al mar para tratar de controlar la isla de Melos y hacerla permanecer dentro del imperio ateniense, según la narración de Tucídides. El número de hoplitas puede alternarse, sus intervenciones pueden resultar más o menos provechosas, pero para los estrategos, en sus discursos, cuando se trata de persuadir a la asamblea para que se muestre favorable al inicio de una campaña, lo que se destaca no es principalmente la existencia de una fuerza capaz de hacer frente al enemigo, como se ve en el discurso de Alcibíades previo a la expedición a Sicilia. Esta argumentación se encuentra en un planteamiento más general que se refiere a la coherencia social. La masa de la población de los enemigos aparece como absolutamente heterogénea, que no se siente vinculada a una unidad llamada patria ni llega a crear una opinión común, sino que se deshace en luchas internas. La conclusión alternativa es que en Atenas los hoplitas constituyen el reflejo de la coherencia social. De hecho, sí puede decirse que las propuestas de Alcibíades reciben fundamentalmente el apoyo de los cetes, interesados de modo específico en el fortalecimiento del imperio y que enfrente se va configurando una postura común que pretende asimilar el descontento de los hoplitas a los intereses aristocráticos. También es cierto que tal pretensión se mueve en un mundo dúctil, donde para los hoplitas representa una fuerza ideológica importante la existencia de la polis como unidad coherente de la que ellos mismos se sienten representación y símbolo. Los hoplitas son, por lo menos desde Maratón, la ciudad. Su actitud choca contra los que consideran elementos disolventes, pero tienden a la integración. Contradictoriamente, el hoplita acepta su misión patriótica, aunque en principio resulte lejano el provecho que pueda obtenerse, aunque este provecho esté definido fundamentalmente en favor del demos urbano, que podría pasar a vivir de manera definitiva del mistos. Resulta que, en efecto, sean quienes fueren los beneficiarios de la expedición, lo fundamental es, según Nicias, que lleve un fuerte contingente hoplítico sostenido por dinero y transportes, dedicados más bien al aprovisionamiento que a las acciones navales propiamente dichas. En lo que en cierto modo constituye una paradoja, lo fundamental para Nicias son los hoplitas y su aprovisionamiento mucho más que las fuerzas navales. Las naves habían de ser principalmente portadoras de hoplitas, hoplitagogus. Nicias no habla de caballería, a pesar de que anteriormente se ha referido a la superioridad siracusana en este terreno, ni de cetes. La campaña se plantea una vez más, a pesar de todo, como una campaña hoplítica. De cualquier modo, al menos desde el punto de vista del discurso del siracusano Atenágoras, en Tucídides, las fuerzas hoplíticas transportadas en naves nunca podrían ser equiparables a las suyas propias que van a combatir en su terreno. Se marca así la paradoja de la existencia de un imperio marítimo sostenido por una fuerza hoplítica. Según su opinión, es ya difícil hacer esa expedición simplemente con las naves.
viene a ser la paradoja puesta de relieve cada vez más de la polis democrática ateniense. De hecho, por otra parte, el contingente hoplítico resultaba socialmente heterogéneo, con hoplitas del catálogo y cetes en funciones de epibatai, con aliados y con mercenarios. Frente a este ejército heterogéneo de hoplitas, Tucídides señala cómo los atenienses obtienen la victoria y erigen un trofeo cuando una sola tribu de hoplitas, es decir, los hoplitas constituidos tradicionalmente en la manera tribal, en solo una de sus facciones, combate apoyada por la caballería. La pureza hoplítica triunfa apoyada por los caballeros, la alianza preconizada frente al imperialismo de los cetes, no como fuerza integrada con estos, al menos en la visión transmitida por el historiador ateniense. En cambio, cuando son los arqueros los que acuden en socorro de la primera tribu, no solo no consiguen nada, sino que parecen sus jefes y entre ellos Lámaco. Durante toda la guerra no se dejaron de enviar hoplitas a Sicilia. Demóstenes se llevó, en 413, 1.200 más del catálogo, aparte de los aliados, al margen de que continuaban las misiones en torno al Peloponeso. Sin embargo, seguían combatiendo en una mezcolanza con aliados y bárbaros, la moral subía de todas maneras y los siracusanos quedaban perplejos ante la capacidad reproductiva del imperio ateniense. Durante un tiempo fueron capaces de devastar el territorio siracusano, pero en los ataques sucesivos pronto empezaron a perder el orden y avanzar en ataxiai. En la estrechez de los territorios, estenojoría, la labor de los hoplitas se hizo más difícil y así comenzaba el camino que llevaba a la derrota. Cuando Nicias más tarde arenga a sus tropas para el combate naval, en Tucídides centra su atención en los hoplitas, en quienes están puestas las esperanzas en el enfrentamiento que se produce entre los hombres de las naves. Tendrán que pensar, añade, que ya no quedan hoplitas en la edad correspondiente, por lo que la alternativa será caer bajo el poder de los siracusanos. En este aspecto también afecta a los hoplitas el programa imperialista. Si Atenas deja de dominar ahora en la actual situación, cuando se ha lanzado a esa empresa conquistadora, la derrota significará el dominio siracusano y espartano. En definitiva, las anteriores expectativas de dominio no solo favorecían a quienes esperaban vivir del mistos, sino que también, según Diodoro, esperaban distribuirse Sicilia en lotes de tierra, es decir, que también los cultivadores de la tierra pensaban hallar ventajas en una distribución de tierras que, probablemente, tenía que ir acompañada de algún modo de sumisión de las poblaciones locales al estilo de la realizada en Mitilene. Tucídides, según su costumbre, contrapone al discurso de Nicias otro de Gilipo para arengar a los peloponesios. En él se plantea cuál ha sido el giro de los acontecimientos. La batalla naval se transforma en batalla terrestre y el combate hoplítico favorecerá hacia los suyos, porque en ese combate se pondrá de nuevo de manifiesto el carácter heterogéneo de los contrincantes. Los cambios sociales internos de Atenas favorecen la táctica de los peloponesios cuando el combate naval ha llegado definitivamente a transformarse en combate de hoplitas. En la guerra del Peloponeso, las transformaciones sociales afectan a todas las estructuras y se manifiestan de diversas maneras. Cuando se planteó la expedición a Sicilia, casi todos pusieron en ella sus esperanzas, precisamente porque la situación interna de Atenas era grave, pero tal gravedad solo puede agudizarse cuando la población ateniense, en crisis, se enfrenta a una empresa de tal calibre. Los propios hoplitas tenían aspiraciones que les hacían conservar la cohesión, pero eran cada vez más frecuentes los episodios que ponían de relieve su falta de integración en las líneas generales de la política dominante. La perplejidad se manifiesta como reacción constante. Aparentemente dominantes en la polis, ven sus aspiraciones relegadas. En lo concreto, sin embargo, los efectos de la alteración social se manifestaron plenamente cuando en la retirada, en Sicilia, hoplitas y caballeros, contra sus hábitos, tuvieron que llevar sus propios víveres por falta de servidores o simplemente porque desconfiaban de ellos. No es preciso insistir ahora en el detalle explícito de que los hoplitas iban a la guerra acompañados de sus servidores,
detalle indicativo de la profundidad que alcanzaba la penetración del sistema esclavista en la vida productiva y reproductiva y del carácter de la guerra como prolongación del sistema. Pero la guerra, efecto de los extremos del sistema, es también un factor de alteración de este, pues, según palabras de Tucídides, si desde hacía tiempo se producían deserciones entre la servidumbre, ahora había más que nunca. Ello no obsta para que Nicias, para levantar la moral de los hoplitas, recurra a los valores tradicionales que los identifican con los ejércitos que marchan en orden y sin perder la moral, porque ellos mismos, donde estuvieran, constituían inmediatamente la polis. Esta, convertida en ideología, pretende servir de factor de integración de los elementos que la componen, el hoplita ciudadano y campesino y las relaciones de dependencia individuales. Tucídides se hace eco numéricamente de la pérdida de hoplitas y de caballeros, de la juventud, de las naves y del dinero. Son también los elementos clave que marcan el ascenso imperialista ateniense y su decadencia. El imperio ha necesitado a los hoplitas y la pérdida de hoplitas resulta efecto y causa de su caída. Luego ya vendría el momento en que la recluta de Epibátai entre hoplitas del catálogo tiene que hacerse por la fuerza, afirmación precaria de los hoplitas ante una utilización bastarda, síntoma al mismo tiempo del inicio de la decadencia para su propio protagonismo en la polis. Para la expedición de Frínico a Samos y Mileto, los atenienses tuvieron que armar como hoplitas a 500 psiloi de los argivos. Sin duda, a los problemas demográficos se suma ahora la conflictividad interna que ni siquiera permite que los psiloi sean cetes atenienses, situación procedente de la lucha social relacionada con la oligarquía de los 400. Muchas de las intervenciones de hoplitas se hacen además en naves de transporte, donde no coinciden con los marinos. En la ciudad todavía se manifestaba cierta capacidad de resistencia cuando en el verano de 411 Agis se presentó ante Atenas y le salieron al encuentro sin que hubiera movimiento interno, como aclara Tucídides, los caballeros y parte de los hoplitas, los psiloi y los arqueros. A pesar de las peticiones de paz de los 400, en Atenas había alguna determinación para ofrecer resistencia. En el momento clave, los hoplitas se movieron contra la oligarquía de los 400 en una posición favorable a la defendida por Terámenes. Seguramente la llamada Mese Politeia buscaba sus apoyos sobre todo en estos sectores, situación coincidente con las ambigüedades políticas de los hoplitas que se mueven en una democracia en la que se sienten descontentos, pero que no se inclinan claramente hacia la oligarquía. Las aspiraciones de esta no hallan eco en quienes pretenden una participación reconocida en organismos de gobierno colectivo identificables con la polis. La democracia de los cetes tampoco representa sus intereses, pues orienta la participación colectiva hacia fines que no coinciden con los suyos. Pero ahora los hoplitas tomaron una actitud activa y consiguieron concesiones de los oligarcas. Según Tucídides, los empujaba el temor por la supervivencia de todo lo político, de sus derechos como ciudadanos y, en definitiva, de la polis misma como institución con la que se sienten identificados, por lo que buscaban nuevamente la concordia, que ahora se traducía en la alianza con los oligarcas para conservar los derechos propios y para que, militarmente, una expedición como la de Sicilia no les hiciera perder la confianza en sus servidores. En relación con los 30, la reacción fue parecida y los hoplitas se unieron a la resistencia, pero ahora compartían la posición con los Gimnetai, según cuenta Jenofonte en Helénicas. En la batalla del Pireo combatieron igualmente junto a los Psiloi y con Trasíbulo llevaron el principal cometido, aunque también había hoplitas entre las tropas de los oligarcas. En las acciones anteriores, tanto con Trasilo como con Alcibíades, la expresión de Jenofonte en Helénicas hace pensar que la participación hoplítica es subsidiaria de los peltastas o de la de los caballeros.
a pesar de que, al principio, la retirada de Agis había favorecido la aprobación de un decreto para conceder a Trasilo 1000 hoplitas para continuar la guerra. Los hoplitas del catálogo habían estado reunidos en el Odión en el momento de la declaración oligárquica de Critias, pero de nuevo se mostraba que la conservación de la politeía no pasaba para ellos por el sistema oligárquico. En el plano militar, a pesar de todos los cambios, la ciudad sigue siendo fundamentalmente hoplítica, pero como los cambios son igualmente reales, la situación del hoplita se ve alterada de tal modo que, aunque ellos llevan el peso militar, las circunstancias los arrastran a una cierta posición de inferioridad que se manifiesta internamente ante los cetes y externamente ante la superioridad hoplítica de los espartanos. Brásidas así lo pone de manifiesto, incluso en las costas son superiores si están presentes los ejércitos hoplíticos. Incluso en las naves en Siracusa, la forma de combate hoplítico favorecía a los lacedemonios. Los hoplitas en Atenas, a través de la guerra, experimentan un conjunto de sutiles transformaciones que, sin que resulten el final de su papel en la ciudad, lo alteran, dejándolo en un lugar imprescindible, pero al mismo tiempo subsidiario, capaz de influir solo como centro de engranaje entre fuerzas políticas y sociales mejor definidas, pero incapaces de imponerse, entre los oligarcas y la democracia de los cetes. Su triunfo consiste en la derrota de los demás y en la conservación de un papel mediador dentro de un panorama en que los propios objetivos quedan indefinidos o mejor, definidos como tales, de acuerdo con el papel que les corresponde. En este sentido, la guerra del Peloponeso para Atenas se caracteriza porque el ejército hoplítico sigue siendo imprescindible, pero no para misiones propiamente hoplíticas ni en una composición puramente hoplítica. El fenómeno va acompañado de manifestaciones ideológicas que aparecen en todos los medios de difusión de ideas. La figura del hoplita se idealiza más allá de su propia misión como tal, para, apartado de su realidad, cobra vida en el mundo imaginario, resultado de que su nueva misión se aparte en dirección contraria de sus objetivos más identificados con su naturaleza originaria. La nueva misión solo se prestigia si va cargada de un fuerte componente ideológico. Desde los primeros años de la guerra, ante la invasión del Ática por los peloponesios, la caballería ateniense tomó la costumbre, según Tucídides, de hacer incursiones en los alrededores de la ciudad para impedir que las tropas ligeras enemigas se acercaran demasiado a devastar las tierras próximas. Dichas experiencias iniciales no fueron, con todo, muy positivas, pues en el primer año la caballería ateniense, juntamente con la Tesalia, había sufrido en tales circunstancias una derrota ante la caballería beocia. Otra misión importante, desempeñada principalmente por la caballería en los primeros años de guerra, fue la de devastar por 2 veces anualmente el territorio de Mégara. Las salidas de los alrededores continuaron haciéndose por lo menos hasta la ocupación de Decelia. También salieron los caballeros a proteger la ciudad cuando Agis intentó el ataque en plena época de revoluciones del año 411. Posteriormente, restaurado el sistema, Trasilo aprovecharía el éxito obtenido en la resistencia ante un nuevo ataque de Agis para realizar una leva con la participación de la caballería, según cuenta Jenofonte. Pocas fueron, pues, las campañas que realizaron lejos de Atenas, y éstas tenían fundamentalmente como misión proteger el territorio propio o devastar el ajeno, hasta la época de la expedición a Sicilia, a la que, tras algunas reticencias, se sumaron los caballeros. Tucídides señala específicamente que, en el momento de emprender la expedición a Lesbos, en 428, en una situación difícil porque las tropas se hallaban ocupadas en otros lugares, se vieron obligados a utilizar como remeros a los hoplitas y a enviar a los metecos, pero quedaron exceptuados caballeros y Pentacosio Medimnoi. Así pues, si bien los hoplitas se ven obligados a hacer la guerra naval, los caballeros quedan exentos hasta el momento de la expedición a Sicilia
y cuando ya la situación resultaba peligrosa para Atenas. A lo largo de la guerra, parece confirmada la reducción considerable del número de caballeros a partir de los datos numéricos de la historiografía y de algunas inscripciones. Sin embargo, su espíritu de cuerpo se vio reforzado, lo que desde luego tuvo consecuencias de diverso orden. Por un lado, su nueva posición favorecía el fortalecimiento ideológico de su papel como clase y la tendencia a integrarse en movimientos antidemocráticos. Por otro lado, con ello se facilitó la recuperación de prácticas religiosas arcaicas que daban un nuevo tono arcaizante a los rituales tendentes a lograr la cohesión de la comunidad. La puerta y pades a la que se refiere Ezequiel servía de paso a procesiones y rituales en que se exaltaba el prestigio de la caballería. Esta, en decadencia funcional desde que se habían desarrollado los ejércitos hoplíticos en la polis, encuentra una nueva misión al alterarse la función hoplítica y diversificarse la acción guerrera. Los caballeros protegen el territorio próximo frente a tropas ligeras o se unen a tropas ligeras en acciones donde se requiere gran movilidad. Finalmente, incluso participan en acciones a larga distancia como la de Sicilia. La nueva caballería recupera en la polis el papel del kalos kagatos tradicional, lo que la llevó a colaborar en los movimientos oligárquicos, aunque su ambigüedad le permitía al tiempo colaborar en la defensa de la polis. Sus rasgos llegarían a plasmarse en la configuración teórica del personaje noble diseñado por el caballero Jenofonte, partidario igualmente del mantenimiento de las características de la polis y de la exaltación aristocrática que podía llegar a definirse incluso como basileia. Dentro de los 1.200 caballeros que Tucídides contabiliza, incluye a los Hypotoxotai, que luego aparecen mencionados aisladamente en expediciones lejanas a Melos o a Sicilia. Solo resulta suficientemente claro que poseían un rango inferior a los caballeros normales. Ahora bien, más que de mercenarios, parecería tratarse de ciudadanos que recibían un mistos, como ocurre en general con los cetes. Posiblemente sea una forma de manifestarse en la caballería las diferencias internas del cuerpo cívico, aunque subsisten problemas sobre los escitas, que formaban además el cuerpo de policía de la ciudad. La solución ofrecida, de la que la vestimenta escítica era más bien simbólica del poder de las grandes familias, cuyos clientes o hypereitai se vestían así para señalar su inferioridad y acompañaban a sus señores hypotai al combate, resulta objeto de discusión. La práctica estaría heredada de los jonios, cuyas familias coloniales ya lo habrían hecho por haber permanecido en contacto con los escitas en los asentamientos del Mar Negro. En cualquier caso, los arqueros se encuentran en varias misiones unidos a tropas ligeras, formadas por cetes o embarcados, al parecer de modo normal, en número de 4 junto a los 10 hoplitas epibatai, que harían la guerra desde las naves en los encuentros en alta mar como tropas de tierra. En tanto que tropas ligeras, los arqueros se habían hecho especialmente útiles tras los enfrentamientos de Demóstenes con los pueblos del noroeste, donde habían fracasado los hoplitas. Su presencia, como la de los psiloi, constituía un factor coadyuvante a la crisis de los valores hoplíticos en la época de la guerra. Hay ejemplos, sin embargo, en que las inscripciones revelan casos de toxotai bárbaros. Desde el principio, entre peloponesios y atenienses se plantean las disyuntivas referidas al uso del dinero. El hecho de que los atenienses lo usen se interpreta por los peloponesios como un modo de pago de tropas mercenarias, pero el mistos no es el salario de un mercenario, sino el pago por funciones cívicas en una ciudad donde éstas se abren a los ciudadanos sin recursos. Por ello, por la integración del problema en la vida ciudadana, la cuestión del dinero y de los gastos ciudadanos se convierte en un factor fundamental en el planteamiento historiográfico de Tucídides. Las tropas mercenarias, en cambio, proceden de los aliados,
se usan por primera vez en la expedición a Sicilia y posiblemente estaban formadas por aliados y pagadas por ellos, no por Atenas. La enumeración de Tucídides incluye, por una parte, independientemente, hoplitas del catálogo y Thetes, y por otra, los aliados, entre los que hay procedentes de las ciudades sometidas, además de argivos y mantineos y mercenarios. Además de estos, hay arqueros, honderos, siloi y caballeros. El texto confuso permite pensar en mantineos mercenarios de los atenienses o en mercenarios de los mantineos al servicio de los atenienses como consecuencia de la alianza que habían establecido anteriormente con Alcibíades. El texto anterior enumera mantineos y mercenarios. Por otra parte, es cierto que Alcibíades ha propuesto obtener hoplitas en el Peloponeso por la persuasión o por medio del mistos. De hecho, hay muchos casos en que quien recibe ayuda es el que paga a los soldados que vienen a prestársela. Se plantea, con todo, el problema sobre cuál es el tipo de relación que Alcibíades ha llegado a crear con los habitantes de Mantinea y cuál es, en ese momento, allí la estructura social sobre la que se basa el sistema militar. Tucídides resulta claro, pero plantea nuevos problemas en ese sentido. Parece referirse a mantineos y otros mercenarios de los arcadios, aunque pudiera traducirse como mantineos, además de mercenarios arcadios, pues es de estos de quienes se dice que van a tener que combatir contra los arcadios que luchan junto a los corintios. Su modo de relacionarse entre individuos y comunidades, así como en contacto con ciudades más desarrolladas, tal vez dé la clave para comprender el tipo de dependencia que lleva a esos arcadios a combatir por la ganancia, kerdos. Posiblemente no sea ajeno a este fenómeno el hecho de que todavía en el 370 en Arcadia no se hubiera llegado a una situación integrada, a lo que trató de ponerse remedio con la fundación de Megalópolis. También llegaron tropas de los tracios, pueblo con el que las relaciones revestían características específicas de pactos con jefes que proporcionan hombres de los que estaban sometidos, según Tucídides, pero también otros que acudían persuadidos por el mistos. En 413 se presentó en Atenas un contingente de peltastas, pero circunstancias concretas y oscuras hicieron que los atenienses los obligaran a volver. Sus acciones bárbaras en Micaleso llevan a la conclusión de que los soldados mercenarios podían recibir el mistos de la ciudad contratante, pero las armas eran propias y con ellas estaban en disposición de seguir luchando aunque no estuvieran ya enrolados por los atenienses. Los peltastas, normalmente tracios o de las costas vecinas, solo fueron utilizados de manera seria por Demóstenes y por Brásidas, ateniense y espartano respectivamente, generales ambos que introdujeron ciertas novedades cuyo alcance social se notaba sobre todo en el plano militar. Demóstenes se vio obligado, por sus fracasos en el noroeste, a dar el protagonismo a tropas no políticas. Brásidas llevó el frente espartano a tierras lejanas y tuvo que modificar el estatuto social de algunos de los ilotas, con los que contó como tropas de tierra y como remeros. Junto a estas realidades, en Atenas, tanto en los presupuestos teóricos de la estrategia preconizada por Pericles, como en las operaciones reales de los ejércitos de tierra, existe una tendencia a supeditarlos a los planes y objetivos de la marina, hasta el punto de que Pericles piensa que ésta le proporciona experiencia para actuar en tierra. Un pueblo de campesinos, en cambio, difícilmente puede adaptarse a las necesidades de la marina. El mismo discurso plantea los presupuestos ideológicos que afectan al modo de entender la propia sociedad. Cuando el orador dice que la náutica es una técne como cualquiera otra, que no puede ejercerse de manera subsidiaria, par ergon, con respecto a otra actividad, está exponiendo la concepción dominante acerca de la sociedad ateniense, la que quiere alcanzar el grado de ciudadanía tal que ésta pueda convertirse en actividad autosuficiente, de modo que el ciudadano viva de hecho de ser ciudadano y de defender la ciudad. Tal concepción se opone a la del hoplita, según la cual el ciudadano defiende la ciudad y trabaja su tierra. El párrafo del discurso de Pericles justifica una estrategia que domina los objetivos fundamentales de la guerra. Desde luego, tiene que contar con los hoplitas
con los que se produce una relación ambigua de utilización y de halago. En cualquier caso, la táctica general los engloba. En una sociedad donde las formas de intercambio han llegado a desarrollarse hasta un cierto grado que afectaban en definitiva a todo el mundo mediterráneo, las relaciones entre marinos y clases dominantes se establecen sobre una especie de alianza que permite a los miembros de estas la realización de sus actividades lucrativas como emporoi o naukleroi, comerciante o armador, con el apoyo de la masa de marineros que obtiene de ello beneficios a una escala subsidiaria. Las relaciones económicas de la época posterior a las guerras médicas favorecieron el desarrollo de la flota de guerra para proteger el comercio y proveer a los ciudadanos pobres de recursos con los que poder permanecer alejados de la actividad agraria. La actividad naval se afirma como dedicación propia del ciudadano de pleno derecho. A lo largo de la época imperialista, sus recursos económicos provienen del Estado o de los particulares alternativamente. La época de Simón se caracteriza por su sistema personal evergético de la distribución de la ganancia, mientras que la de Pericles lo hace por medio del tesoro público, de motion. Los gastos referentes a la flota misma dependen en cambio de los trierarcos, que los asumen como una liturgia, con la peculiaridad de que a la vertiente económica suman la vertiente militar. Por ello, su papel en la sociedad y en la guerra adquiere matices específicos. Estos se revelan principalmente en la expedición a Sicilia, en la que, por una parte, en el momento de organizarse la partida, no solo contribuían con las naves, sino que, además del pago público, ellos mismos colaboraron con un mistos, al menos para una parte de la tripulación. La trierarquía era un cargo designado que requería condiciones militares y económicas. Los trierarcos tenían recursos propios que transportaban en las naves y que, junto al dinero y al trigo de los comerciantes, fueron tomados como botín por los siracusanos cuando se apoderaron de Plemirio en el 413. Como tal liturgia, lo mismo que en condiciones favorables o expectativas de crecimiento, suele considerarse como motivo para afirmar el prestigio y la capacidad de control social, en los momentos negativos se transforma en una carga. Así fue en Sicilia, hasta el punto de que Nicias se vio obligado a forzar a los trierarcos a poner a punto las naves para poder disponerse para la batalla naval, y más tarde a exhortarlos de manera específica, recordándoles el nombre de sus padres y las tribus a las que pertenecían para aludir a los héroes epónimos y poder así hacer referencia a sus vinculaciones aristocráticas, tocando la fibra que resaltaba su pertenencia a las minorías, obligados al combate y al heroísmo a pesar de la lejanía de los objetivos planteados en la lucha. Estos estaban cada vez más lejos de sus intereses. La expedición a Sicilia había logrado promover las expectativas de la población como acción heroica y como motivo de lucro, como solución también a los problemas de la crisis para el demos. Momentáneamente había renacido la concordia y la esperanza de que la liturgia individual del trierarco sirviera como marco de un nuevo esquema social con el apoyo económico de lo que se vislumbraba como nuevas conquistas para reafirmar los lazos imperialistas. La marcha de los acontecimientos rompió el espejismo y renacieron las insolidaridades en la misma Sicilia y en Atenas. Aquí, en las consecuencias de Sicilia, se fraguaron las conspiraciones antidemocráticas. De este modo, los trierarcos de Samos se vieron pronto como los más poderosos, inclinados a apoyar el movimiento oligárquico, factor que seguramente tuvo más fuerza que la capacidad de persuasión de Alcibíades. La reacción posterior de los soldados fue naturalmente de suspicacia, la que en la asamblea lo llevó a destituir, junto con los estrategos, a los trierarcos que se habían hecho objeto de sospecha. Fue la hora de Trasíbulo y Trásilo, estrategos que permanecían vinculados a una concepción moderada de la democracia. Los cargos desempeñados por la oligarquía dentro del sistema democrático experimentan cambios cuando la democracia se convierte en escena de nuevos conflictos internos. Las soluciones no son duraderas. El abstencionismo de los más poderosos se une a la falta de recursos de algunos, dañados por la ocupación peloponésica de la tierra y por la marcha general de los acontecimientos.
Síntoma de tal crisis puede ser la siuntrerarquía, donde los gastos se dividen tal vez para poder hacer frente a ellos por parte de personas no especialmente poderosas. También ejercieron la trierarquía quienes se habían caracterizado por haber optado en favor de la solución moderada tras la oligarquía de los 400, Terámenes y Trasíbulo que, según Genofonte, la desempeñaban en la batalla de las Arginusas. Pero precisamente el acontecimiento sirvió de base a la ruptura de la oligarquía, que seguiría actuando dividida tanto en los momentos de la tiranía de los 30 como en relación con la restauración democrática. La trierarquía constituía, por lo tanto, la representación de las clases más altas de la población en la flota. La clase hoplítica está representada por los 10 epibatai. El resto estaba formado, salvo excepciones específicas, por individuos pertenecientes al demos suboplítico. Dentro de este conjunto, sin embargo, se distingue un grupo concreto que aparece como el de los asistentes técnicos del trierarco, donde se incluyen los arqueros y en ocasiones, generalmente tardías, los epibatai, y que recibe la denominación específica de hiperesía. Se encuentran ahí incluidos los cargos verdaderamente profesionales, kibernetes, proireus, queleustes, etc. El texto anónimo de la Constitución de Atenas, atribuida a Genofonte, es muy claro en este sentido. Es el demos el que desempeña todas estas funciones, por lo que deja de ser relevante si el texto del discurso de Pericles en Tucídides hay que interpretarlo como kibernetes y el resto de la hiperesía o kibernetes además de la hiperesía. Ambos serían ciudadanos encuadrados entre los que el pseudo Genofonte opone a nobles y hoplitas. Es la práctica en el terreno naval, insiste el autor, a la que lo lleva a convertirse en buenos kibernetai. Tal era en gran medida el resultado a largo plazo de las reformas iniciadas a partir de Temístocles y de las condiciones históricas que permitía la existencia del imperio. Este se apoya en la flota para permitir al demos vivir en gran medida de la flota, cuyo desarrollo ha traído consigo la consolidación de una plebe profesional, de un demos triérico profesionalizado en el que, según se desprende del pseudo Genofonte, la carrera puede culminar en el puesto de kibernetes. Junto a este cuerpo profesionalizado se halla el conjunto de los remeros, nautai, donde las condiciones sociales resultan un poco más confusas. En primer lugar, dentro de ellos se establecen algunas distinciones, pues destacan los tranitai, a los que, en el momento de la expedición a Sicilia, según Tucídides, los trierarcos les añadieron una paga a la que ya recibían del tesoro público, lo mismo que hicieron con las hiperesiai. Parecería, pues, una sección de los nautai destacada del conjunto para asimilarse al grado superior entre los cetes, la que forma la hiperesía. Por otro lado existen los thalamioi. Según Tucídides, en Efacteria, Cleón hizo desembarcar, armados de cualquier manera, a todos los miembros de la tripulación, salvo a los thalamioi, signo bastante claro de su inferioridad. En relación con esto se encuentra, en segundo lugar, el hecho de que en ocasiones también hay extranjeros entre los remeros en condiciones variables según los recursos demográficos existentes y las necesidades militares. Se trata habitualmente de metecos o xenoi, entendidos como habitantes de las ciudades aliadas y no como mercenarios. Como ciudadanos, en más de una ocasión, tuvieron que combatir en tierra, lo que, de todos modos, siempre se hace notar como síntoma de una gravedad tal como para alterar las situaciones estatutarias. Más excepcional aún es que los clásicos combatientes de tierra, los hoplitas, tengan que tomar los remos. Se sabe que al final de la guerra los atenienses usaron medidas excepcionales, como cuando enrolaron esclavos para las naves que enviaron a Lesbos en ayuda de Conón antes de la batalla de las Arginusas, según Genofonte. Tucídides comenta: cuando algunos atenienses embarcaban en su lugar a los esclavos para dedicarse ellos al comercio, que así se rompía la acribeia de la náutica, síntoma de la disgregación social a la que lleva la guerra. Otra cosa es que los esclavos acompañaran a los hoplitas como servidores, como los que estaban en Potidea,
los que escapaban aprovechando las condiciones en que se desenvolvía la lucha en Sicilia, que reciben el nombre de Cerapontes o de Hypereitai, o de los que desconfiaban en circunstancias parecidas, llamados Acoluzoi. Según el pseudo Genofonte, también tienen que tomar los remos a veces con su dueño, seguramente porque del mismo modo los cetes pueden ir acompañados del servidor, aunque la frase se sitúa más bien en un contexto pacífico donde el navegante o comerciante tiene que realizar determinadas funciones alternativamente. En guerra se referiría probablemente a los miembros de la hiperesía, los mejor situados económicamente de entre los cetes. En general, los esclavos no realizan las funciones que sirven para proteger la ciudad más que como servicio personal al ciudadano. La guerra y la flota son propias de éste y representan un modo de garantizar sus derechos y sus libertades. En este terreno, la flota representa un paso que diferencia la Atenas democrática de la ciudad propiamente hoplítica, pues en aquella el combate en tierra se ha hecho subsidiario, aunque indispensable, lo que lleva a la compleja elaboración teórica del discurso fúnebre de Pericles cuando hace hincapié en la identificación de la ciudad con su específica forma de luchar frente a la costumbre tradicional de identificarla solo con la lucha hoplítica. Las vicisitudes de la guerra, con todo, pusieron de relieve las limitaciones del sistema. Normalmente los atenienses luchaban como marinos a través de maniobras complejas en que el papel protagonista estaba en la flota misma y en los nautai. Los hoplitas se habían hecho subsidiarios hasta que en Siracusa cayeron en la trampa de luchar con la flota como si se tratara de una batalla de infantería. La guerra hoplítica parte históricamente de los enfrentamientos entre las ciudades en un proceso de formación y crecimiento por controlar las tierras de los alrededores que se convierten en medio de subsistencia y espacio simbólico de su entidad. La producción para los mercados de cambio y el desarrollo de la esclavitud crea habitualmente otros medios de control militar. La guerra hoplítica no representa un medio para acceder a la captura de los esclavos o a los mercados relacionados con ellos. Solo tras el asedio de las ciudades, los hoplitas capturan para vender o para someter a explotación en la misma tierra conquistada. Por ello, cuando todavía a comienzos de la guerra se establecen en una inscripción los tributos a Apolo de los distintos cuerpos militares, junto a caballeros y hoplitas, solo menciona a los toxotai, entre los que cobran mistos, ciudadanos o extranjeros, los que combaten en colaboración y rivalidad con los hoplitas. La guerra naval no se contabiliza como criterio de contribución a la divinidad tradicional apolínea. Sin embargo, la guerra ha cambiado y si los hoplitas combaten junto a tropas ligeras y caballería, en la batalla naval es donde se manifiestan más claramente las virtudes específicas de la época, la techne, la mecane y la empeiría, técnica o arte, maquinación y experiencia, que se convierten en las virtudes presentes en los estrategos de la obra de Tucídides. Poco a poco se desarrolla la figura del estratego experto, que por eso mismo puede acaparar poder. Pero la técnica se encuentra mayoritariamente en las maniobras navales, donde la habilidad de los marinos puede prescindir de las virtudes hoplíticas puesta en práctica por los miembros de la hiperesía, verdaderos artífices de los movimientos teóricamente dirigidos por los navarcos. Ahí es donde el profesionalismo y la techne se muestran superiores. Son también los marinos los que acaparan mayoritariamente el mistos. Aristóteles, en Constitución de Atenas, distingue entre una primera medida, la trofé concedida por Arístides, y el mistos, adecuado a las expediciones a larga distancia, en que el demos náutico resulta especialmente beneficiado por estar más tiempo en acción desde que Pericles mantenía activa la flota buena parte del año y por alejarse más fácilmente de su actividad propia al no estar vinculado a la parcela de tierra como el agricultor. En la práctica, pues, los objetivos de los cetes predominan en una gran cantidad de ocasiones en las acciones bélicas de la guerra del Peloponeso. La ideología sigue dominada por los presupuestos hoplíticos con tendencia a imitar el mundo heroico o a competir con él. La vida ciudadana está impregnada de esa realidad. Difícilmente se reconoce la ruptura, aunque en muchas ocasiones la hubo.
Difícilmente el no ciudadano se admitía como plita, aunque a veces lo era, y los historiadores lo ponen de relieve como un hecho especial o como un símbolo de la ruptura de las instituciones. Era más fácil que en Meteco participara en la flota. Nunca la nave adquiere el carácter litúrgico del servicio político. Los cetes pagados permanecieron en posición marginal en la estructura imaginaria de la ciudad. Su servicio podía ser cumplido por elementos ajenos a la ciudadanía e incluso necesitaba de los metecos en las artes y en la náutica, según el pseudo Genofonte. La ciudadanía de los cetes, argumento fuerte para la defensa de su libertad, es por otro lado un concepto cuya definición se rompe hacia los ajenos, contrariamente a la ciudadanía perfectamente definida del hoplita. La guerra del Peloponeso ayudó a engendrar ambigüedades en el terreno de las instituciones en todas las líneas divisorias, coherentemente con la transformación social objetiva inherente al desarrollo democrático y a su fracaso. El terreno militar fue campo privilegiado para las manifestaciones de tales imprecisiones, puestas de relieve en circunstancias concretas del desarrollo bélico en el campo de la acción hoplítica como en el de la flota, en las distintas formas de participación y colaboración de la caballería, los arqueros y las tropas ligeras.